Buena parte de la agenda en las últimas semanas ha estado pautada por el conflicto en la educación, que incluyó decenas de ocupaciones, desalojos policiales y hasta situaciones de violencia entre autoridades, docentes y estudiantes. En el centro de la controversia está la reforma que promueve el gobierno y que lleva adelante la ANEP. Ayer entrevistamos aquí en Perspectiva al dirigente Maximiliano Santos del CEIPA, Centro de Estudiantes del IPA. En un momento del reportaje le preguntamos por qué se mantenían las medidas de protesta y él explicó que las autoridades del Codicen niegan espacios de diálogo para discutir los planes. Estamos muy de acuerdo que hay que transformar la educación, pero la cuestión es cómo generar los ámbitos realmente amplios de discusión para hacer esto. En medio de este tira y afloje, hay alumnos que coinciden con buena parte de los reclamos de los sindicatos de docentes y de los gremios estudiantiles, pero discrepan con la estrategia de movilización que se está siguiendo. Un ejemplo es Valentina Palles, estudiante de Magisterio, militante del Partido Nacional, que en estos días ha expuesto su postura en las redes sociales. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos. Valentina, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día. Y acá andamos. Un par de datos para empezar. Ahí está. ¿Qué edad tiene? ¿En qué año de la carrera está? Sí, bueno, tengo 19 años y actualmente estoy cursando segundo. Bien. Entonces, vayamos a esto que yo citaba de redes sociales. Lo dicho en aquella serie de tweets, ¿es una opinión personal o responde a un grupo de estudiantes más o menos numeroso? Bien, la exposición del hilo de Twitter, la opinión, si bien surgió en un principio como una opinión personal, a medida que se fue difundiendo y comencé a hablar con compañeros de la carrera, me di cuenta de que la mayoría estaba de acuerdo con el planteamiento. Es decir, si bien todos estamos de acuerdo con los reclamos que hay, porque tenemos dudas, tenemos, por ejemplo, como puse en el tweet, ¿no? Problemas de edilicios, de profesores, horas, etcétera. No estamos de acuerdo con las medidas que están llevando a cabo. Creemos que, por ejemplo, el paro, las medidas del paro, ocupación, ya están desgastadas. Por ejemplo, estamos hace 3 semanas de paro, ahora se retornó ayer, al menos en Magisterio, paro que ya habíamos cursado a principio de año, en más o menos abril, mayo. Y no tuvimos respuesta ninguna, o sea, el paro sigue y lo único que pasa es que perjudican a los alumnos, perdemos clase, nos perjudica obviamente a lo académico, porque menos clases a la hora de que tú haces una evaluación, probablemente no te vaya igual que si tenés clase. Con respecto a la ocupación, perdió fuerza la medida. La primera vez que ocuparon, si ustedes se fijan en las imágenes, se veía bastantes personas. Las últimas 2 veces tú veías las fotos y eran las 15 a 20 personas de siempre. Y lo que ocurre esos días es que la realidad es que se perjudica al estudiante, sin dejar entrar a los estudiantes a estudiar. El planteo es entonces que la medida o la serie de medidas que se continúa llevando a cabo, primero, ustedes notan, no es efectiva, y por otro lado está la afectación a las clases, al desarrollo de los cursos. Exactamente. Ya las medidas no son efectivas, perdieron fuerza. Hay que buscar otros mecanismos, y esos mecanismos me parece que están basados en el diálogo, en seguir insistiendo con el diálogo. Pero si vemos los últimos hechos que acontecieron en este último mes, el diálogo parece cada vez más lejano, por la forma de expresión de estos sindicatos, estos gremios que dicen que representan a todos, y bueno, claramente no es así. Volveremos a eso, a la estrategia de movilización enseguida, pero vayamos a lo que usted señala en cuanto a que coincide con buena parte del fondo de los reclamos. Veo, por ejemplo, esto, entre comillas, es cierto que faltan algunos profesores, es cierto que las condiciones edilicias no son las mejores, es cierto que faltan cupos para las prácticas. O sea, ahí
hay una crítica suya y por lo visto de otros estudiantes a la falta de presupuesto. Una crítica a las autoridades por el presupuesto con el que hoy se cuenta en magisterio concretamente. Es un reclamo histórico. Si uno se lo pone a analizar, este tipo de falencias siempre hubo. Confiamos en que de a poco esto se vaya mejorando, digamos. No voy a salir a decir que está todo perfecto, es tapar el sol con un dedo, es la realidad. Yo estoy cursando segundo y recién tuve un profesor de una materia anual 2 meses después de comenzadas las clases. Me consta que compañeras de la carrera de primera infancia, algunos de ellos demoraron en obtener cupos para las escuelas de prácticas. Las condiciones edilicias, a veces, más que nada a principio de año, uno en el salón está muy apretado. Son ese tipo de cosas que, bueno, que obviamente hay que trabajar en eso y confío en que las autoridades estén en eso, porque sabemos que están al tanto. Esa es una parte de la discusión. En otro de los tweets, digamos, la exposición que se realizaba iba a la reforma misma. Dijo que compartía algunas dudas, disconformidades y que tenía discrepancias con determinadas propuestas planteadas por las autoridades. A ver, vayamos ahí al nudo de la cuestión. Sobre la transformación educativa que se está impulsando, ¿qué dicen ustedes? Bien, la transformación educativa como tal es muy amplia, ¿verdad? Desde la malla curricular que se cambia en formación docente hasta la malla curricular de la educación obligatoria. Con respecto a la primera, que es la que me interpela porque es la carrera que estudio, nos quedan algunas dudas con respecto a la nueva malla curricular. Sí entendemos que están yendo a realizar una educación de carácter universitario, entonces nos genera dudas porque estamos acostumbrados a un sistema que es parecido, entre comillas, al liceo. Uno acá prueba con 9, tiene 2 parciales, son materias anuales y ya, y bueno, se avanza a la semestralización, a la acreditación, o sea, genera dudas porque normalmente a algo nuevo, un cambio, a uno le genera dudas. No sé, otra cosa de los documentos, de lo que leí, en el primer año existen prácticas de observación, y al parecer no aparecen para la nueva reforma. Capaz que nos gustaría saber por qué, o si interpretamos mal y en realidad sí están. Eso sería por parte de formación docente. Ahora, por el lado de la formación, de la educación obligatoria, a esta opinión personal y de algunos compañeros, ahí no estoy en disconformidad. Digamos, me parece bien que se le dé otro enfoque a la educación, esto del aprendizaje basado en competencias. Esto supone un cambio de paradigma, o sea que los profesores y maestros se van a tener que adecuar a esta reforma. Repito, es un cambio, por eso genera conflictos, explicándole un poco a la gente lo que es el aprendizaje basado en competencias, que no se ha hablado tanto, capaz, no se ha explicitado tanto. Estas competencias se dividen en 2 competencias generales: en dominio de pensamiento y comunicación y otras relacionamiento y acción. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el enfoque en las clases van a estar enfocados, visto desde la competencia. ¿Qué puedo hacer yo para que el estudiante aprenda y sepa usar esos conocimientos en su vida cotidiana? Que ya no sea la educación tanto de, por ejemplo, no sé, le das un texto de historia, lo lee de arriba abajo, se lo aprende y tú en la evaluación le haces unas preguntas y con eso comprobás que sabe. Bueno, ¿y para qué le sirve eso? Y ahí cada asignatura, cada maestra tendrá que ver desde dónde enfocarlo. Una de las competencias es, por ejemplo, pensamiento crítico. Bueno, ¿cómo quiero desarrollar el pensamiento crítico en ese estudiante? Y bueno, y ahí varias competencias más que hay, por ejemplo, pensamiento científico, creativo, intrapersonal, etcétera. Podía ahondar mucho más, pero como digo, es bastante amplio. Ese es un aspecto de la reforma en el que coinciden. Exactamente, y más teniendo en cuenta que es necesario el cambio, que esto está pensado obviamente por gente, de la malla curricular esta se presentó primero un borrador y recién hace unos días se terminó de aprobar, teniendo en cuenta de los números que arrojan
los gráficos, las encuestas, del 100% de los alumnos que ingresan a la educación obligatoria, el 60% abandona. Es decir, es preocupante, hay una deserción altísima y claramente hay que buscar mecanismos como la reforma para poder cambiar esa situación. Romina. Sí, Valentina, si vamos a otros aspectos, a ver, de los que se está discutiendo estos días, ¿no? Ayer el dirigente del Centro de Estudiantes del IPA, Maximiliano Santos, sostenía aquí en perspectiva que, bueno, estas charlas en las que las autoridades de la ANEP explican la reforma, decía él, no son ámbitos de diálogo genuino. Señalaba que en esas actividades, particularmente la de la semana pasada en el Cerro, por ejemplo, allí más de la mitad, decía, de los asientos estaban ocupados por autoridades, entre ellas diputados. Y señalaba Maximiliano, bueno, se nos niegan otros espacios donde realmente podamos construir juntos esta transformación. Estamos muy de acuerdo en que hay que cambiar la educación, pero la cuestión es cómo generar los ámbitos realmente amplios de discusión para generar esto. ¿Cómo ves la organización de estas charlas? Bueno, me consta que Robert Silva arrancó con estos llamados cara a cara hace unos meses, ¿verdad? Yo creo que si las autoridades no quisieran el intercambio, directamente no se gastarían en generar estas instancias. Yo he visto fotos... ¿Cómo dijiste? Que si las autoridades no quisieran generar este intercambio con la gente, no se gastarían en hacer estos cara a cara al público. Porque perfectamente pueden decir, bueno, no hacemos nada y seguimos. Estas charlas son abiertas y la gente puede entrar. Lo que pasó el otro día fue un hecho puntual, que bueno, si quieren puedo andar en eso también, pero... ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, a partir de eso fue que escribí el hilo en Twitter. Yo sentí que en ese día se cruzaron los límites que faltaban por cruzar. Ya venían de una serie de actos de violencia preocupantes que no representan a la mayoría de los estudiantes. Viendo en las imágenes se veía, había gente que quiso entrar con un palo al lugar donde estaban haciendo la charla. Yo digo, si una persona a ti te viene con un palo, ¿la vas a querer escuchar? Y probablemente no. Es un poco de sentido común, ubicarse y tratar de fortalecer el diálogo y entrar el diálogo de la mejor manera. Yo creo que con la violencia cada vez se alejan más. ¿Tú estuviste en el lugar? No estuve en el lugar. ¿Pero te consta, tenés identificado quiénes eran que ingresaban con un palo? Porque no, los gremios de estudiantes claramente también se han manifestado que estuvieron y que estaban en contra de lo que terminó sucediendo, ¿no? Bien. No sabemos exactamente quién es porque por lo que vimos en las cámaras la mayoría por algún motivo andaban con capucha y la cara tapada, ¿verdad? Yo entiendo que ellos repudian, pero a la vez se deslindan un poco de responsabilidad porque cuando le tiraron huevazos a Robert Silva o le rompieron la camioneta se escuchaban las arengas y los que estaban ahí sí eran maestros, estudiantes, profesores, o sea que implícitamente están en el hecho si vos arengás ese tipo de violencia. Uh-huh. Pero más allá de este episodio del Cerro que terminó de la forma que terminó, ¿percibís una intención de diálogo genuino por parte del gobierno respecto a este tema? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, empezando desde lo que pasó en el acto 25 de agosto con el presidente, la pintada de la casa de Robert Silva, claramente las autoridades un poco se van a retraer con el diálogo. Si van y te pintan tu casa, y probablemente de lo mismo, no vas a querer recibir a esa persona. Si al presidente le cantan hijo de yuta, le están faltando el respeto a la autoridad, ¿le van a querer abrir las puertas? Yo me pregunto, ¿están pensando en lo que están haciendo? Porque también hablaban del foco hace unos días, me parece, de que ellos decían que estaban desviando el foco, que el foco era la transformación educativa y no eran estas manifestaciones que han ocurrido, ¿no? Pero, digo, ellos mismos están desviando el foco haciendo estas cosas. Sí saben que la gente ve eso y lo primero que va a decir, mirá que horrible, los estudiantes de formación docente agraviaron, insultaron, tiraron piedras. Digo, hay que pensar un poco más en lo que se hace y cómo se representa a los estudiantes. Tengo mensajes de oyentes, por ejemplo, que manda Sabrina y dice: le recomiendo a la entrevistada que se acerque a su gremio a participar y verá cómo las autoridades son las que no están abiertas al diálogo.
las asambleas técnico-docentes votaron en contra de la transformación educativa luego de haberla estudiado en comisiones. Las autoridades no quisieron escuchar esto, etcétera. Mi consulta es, a propósito y a partir de este mensaje, esta postura que usted está exponiendo, ¿dónde se está discutiendo? Quiero decir, ¿efectivamente usted participa en el gremio correspondiente o lo mira de afuera? ¿Cómo es esto? No participo. Conozco compañeras que participan y también conozco compañeras que han ido a alguna asamblea por todos estos temas que han pasado, ¿no? Digo, para querer informarse. Y a mí lo que me dicen es que escuchan a lo que la gente dice, lo que los estudiantes como de afuera, los que no son militantes activos dicen, pero al fin y al cabo terminan tomando la decisión siempre los mismos. Yo ahí no me quiero meter demasiado porque, como digo, no fui a una asamblea. En este momento no tengo mucho interés de acercarme tampoco, pero sí conozco más o menos la realidad. No hablo con 100% de certeza con eso, pero sí puedo decir que pasa efectivamente eso. Pero entonces la postura que usted plantea públicamente queda ahí, eso, en las redes sociales. Es una opinión personal. Uh-huh. Me sentí con la libertad de que tengo y mis derechos para opinar sobre la situación y poner en voz de los estudiantes que no se animan a decir, porque también pasa eso. Hay muchos estudiantes que piensan lo mismo, pero por algún motivo, no sé si es miedo o el que dirán, no lo dicen. Uno sabe que cuando se expone en las redes está expuesto a cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, pero por eso la duda es si no hay que llevar esa posición a los ámbitos gremiales correspondientes, porque es ahí donde se están tomando las decisiones que después, por ejemplo, afectan el desarrollo de las clases. Claro, pero para eso hay que fomentar, que participen todos, porque tal vez yo puedo ir y exponer mi posición, pero si la mayoría de las que asisten al gremio, a las asambleas, piensan de la otra forma, lo que yo diga no les va a interesar. Y es muy difícil esto de esa es una vieja discusión, a propósito de los sindicatos y de los gremios, ¿no? Sí, claro, por eso... Es una vieja discusión, ¿quiénes asisten? Si quienes tienen discrepancias con, no sé, el rumbo que se está siguiendo, no van, lo que va a ocurrir es que esa posición siga siendo la de el gremio o el sindicato, ¿no? Sí, exacto. Entonces, al principio de la entrevista te decía que muchas de las cosas son conversaciones históricas. Va por ahí, obviamente, pero bueno, como te digo, esto de la participación en las asambleas siempre pasó lo mismo, y como te digo, yo tengo un grupo de más o menos 4 o 5 compañeras que piensan igual que yo, que asistieron a la asamblea y se fueron realmente muy frustradas, porque sentían que no las estaban escuchando. Pero entonces directamente no hacen el intento de concurrir a esas discusiones. Y no, porque sentimos que es en vano. Y entonces, en medio de esta conflictividad, en medio de estas semanas pautadas por movilizaciones, ocupaciones, ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, con respecto al lado teórico, a la asistencia del instituto, bueno, tenés que dejar de venir, no tenés mucha opción. Ahora, con las prácticas sí ha pasado algo que bueno, ahí denota un poco de que no todos están de acuerdo. A partir del segundo tenemos prácticas docentes todas las semanas, ¿verdad? En mi grupo particular, por lo menos 1/3 de los practicantes de la escuela fueron cuando había paro, me incluyo. Y estaba todo normal. Y me consta que en otras escuelas hicieron lo mismo o asistieron la totalidad de practicantes. No hacían instituto. Valentina, a ver, teniendo en cuenta el rechazo que expresabas respecto a cómo se están manifestando también los gremios estudiantiles, pero también coincidiendo con parte de los problemas que existen hoy en día en la educación y que ellos reivindican, ¿qué alternativa entendés que tienen que llevar adelante en este conflicto? Si no es la ocupación, entonces... ¿de qué forma se puede plantear efectivamente ante las autoridades lo que son las reivindicaciones de los estudiantes? Bien, primero cambiar de postura frente a las situaciones, la actitud. Primero no agraviar más, ni tirar piedras, ni insultar, ni nada por el estilo. Primero empezar por ahí,
para que alguien te escuche, primero tenés que respetarlo. Eso como norma básica de vida, calculo yo. Ahí hasta por una cuestión estratégica ante la opinión pública, por lo que señalabas antes. Exacto, pero también hacia las autoridades. Si vos cambiás la actitud y dejás de, cada vez que ves a Robert Silva o al presidente, decirle vende patria, hijo de yuta o lo que sea, te van a empezar a mirar de otra forma. Es la base del respeto con la otra persona. No tengo por qué llevarlo a las autoridades en el par a par, cara a cara. A una persona le gusta que la traten con respeto. A mí, si una persona viene y me insulta, no voy a querer hablar con ella. Primero empezar por ese cambio de actitud. Y después golpear las puertas hasta que te abran la chance al diálogo. Es insistir. Y yo creo que si se cambia la actitud, se cambia la postura, se siguen proponiendo estas cosas, propuestas claras, yo creo que las autoridades sí van a estar abiertas al diálogo. Pero como te digo, ellos no ven que haya un cambio de actitud. Y menos con lo que pasó el otro día. Una cosa que señalan integrantes del gremio de estudiantes, por ejemplo, de los que entrevistamos acá, es que las autoridades no han hecho caso o no han leído ni siquiera los documentos que han planteado en alguna de las asambleas, en las instancias que dicen, de las pocas instancias que se previeron de participación, ni siquiera se ha analizado nuestros planteos, nuestras consideraciones. ¿Compartís ese diagnóstico o no? Yo no estoy al lado de las autoridades para saber si los leen o no. Yo entiendo que se puedan tener consideraciones que uno pueda sugerir, pero al fin y al cabo, digo, el país votó 2 veces que la gobernanza de la educación cambie, por ende, capaz que a las autoridades esas sugerencias no les sirven y van a aplicar las que crean convenientes, porque son los que deciden, y es legítimo. También yo entiendo que estaban acostumbrados a otra cosa quizá, y bueno, ahora que no se toma todo en cuenta lo que dicen, bueno, choca. No quiere decir que no siga estando de acuerdo con algunos reclamos, ¿no? Uh-huh. Una pregunta para terminar. La semana pasada, justamente en medio de los incidentes que se dieron en el Cerro, el presidente de la ANEP, Robert Silva, hizo un llamado a movilizarse a todos aquellos que están a favor de la reforma, dijo, para que se escuche la otra campana. Esta salida suya en Twitter, en redes sociales, teniendo en cuenta que, por lo que usted misma señala, es militante del Partido Nacional, ¿responde a esa invitación? ¿Responde a esa exhortación del profesor Silva? Cuando escribí el Twitter no lo había escuchado a Robert Silva. Lo oí después, eso. Pero si se quiere puede ser que sí, porque hasta que yo salí no había más nadie que haya salido en contra o con otra opinión al respecto. Me parece importante para dar a conocer a la población o a la gente que de las redes sociales que mira que sí hay otra postura, que sí hay otra posición y que tiene que ser escuchada también. Valentina Payes, estudiante de Magisterio, militante del Partido Nacional, sector Por la Patria, ¿no? Exactamente. Concejal vecinal, además. Sí, del Comunal 11 del Municipio B. Le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias por el espacio.